Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Bueno, para empezar con la clase, ayer cuando tuve la oportunidad de estar preparando un poco la clase y darle, ha sido una de las clases como en lo personal de harta meditación y no fue fácil prepararla, porque cuando uno medita y piensa qué es lo que nuestros hermanos necesitan, si bien es cierto que el manual está, a veces no es fácil poder comunicar los pensamientos como quisiera quizá nuestros líderes poder expresarlo de la manera más oportuna. Y es una clase que nos da, que de alguna manera nos invita a todos a poder reflexionar mucho con respecto a nuestro estado espiritual. ¿Ya? Bueno, la clase de hoy comprende justamente las 2 semanas, la primera semana que fue del 8 al 14 de junio, ¿ya? Y el título tiene como Jesucristo vendrá para redimir a su pueblo. Y deme un segundito. ¿Han sentido alguna vez la pregunta que pareciera que nuestro esfuerzo por ayudar en su obra fracasa? Es una pregunta que podemos hacernos y que de alguna manera si usted quisiera compartir alguna experiencia, sería muy bueno que pudieran hacerlo. Ya, no solamente como obra misional, a veces también en la misma obra del trabajo, por ejemplo, ser líder de la misma organización y ver que, por ejemplo, no estamos logrando las expectativas de lo que quisiéramos, ¿ya? Y ponemos todo nuestro esfuerzo y aún así no vemos quizás los resultados esperados. Otra pregunta, en ocasiones podemos sentirnos como Alma cuando predicó en Amonía, rechazado, ultrajado, expulsado, ¿ya? Y esto más tiene que ver incluso yo diría con la obra misional. Son sentimientos que a veces por seguir el Evangelio de Jesucristo no siempre va a ser muy fácil, ¿ya? Muchas veces vamos a tener bastantes desafíos e incluso persecuciones, ¿ya? Y otra gran pregunta que podríamos hacernos, ¿de qué manera el Señor nos puede ayudar aún en estos momentos difíciles? Si hay alguien que le gustaría quizás compartir alguna experiencia, sería muy oportuno, ¿ya? Si han tenido alguna vez alguno de estos desafíos. ¿Alguien que le gustaría que compartir? ¿No? Sí. Bueno, Hola, sí. hermano. Lo que pasa es que en personal hace un poco tiempo atrás, a veces buscando el bien también se puede producir lo contrario. Y en mi caso tuve una experiencia bastante desagradable, también por muchas veces intentar hacer el bien y un poco fracturó una buena amistad que tengo, pero no se terminó, pero sí se fracturó. Producto de esto, de a veces buscando hacer el bien, no entendemos ciertas cosas o pensamos diferente a las personas que reciben lo que nosotros queremos dar. Y bueno, son experiencias que uno va teniendo y que van haciéndolo progresar en el sentido de ser más cauto, de tal vez no ser tan impulsivo en algunas ocasiones, y ver que el mensaje no siempre se recibe como uno piensa que lo está entregando. Y bueno, hoy día estamos justamente en el Día del Padre, en donde tengo que saludar, aunque no me guste la situación, y tratar de rápidamente volver a la normalidad. Pero sí hay ocasiones en que por querer ayudar se puede dañar también. También existe la otra parte, que uno se siente gratificado o alegre de poder servir y que ese servicio también pueda ser bien recibido, pero no siempre son los casos. Eso es lo que quería plantear. Muchas gracias, hermano Adasmo. Bueno, en realidad yo creo que el presidente Holland, en uno de hace poco de los discursos, dijo, cualquier persona que quiera seguir el discipulado de Jesucristo
ya en algún momento de su vida se va a encontrar con el rechazo y va a sentir todas estas sensaciones de apatía, rechazo. Incluso él comenta, el del Holland, una experiencia que vivió una misionera, que ella se acercó a una banca con su compañera para predicar el evangelio y el hombre la golpeó y después le tiró, creo que se puso a comer algo y le tiró con escupos sobre la cara. Entonces, muchas veces ya no solamente vamos a sentir el rechazo cuando estamos en la misión, sino como lo dice el hermano Adasme, rechazo a veces por un ser querido, por un pariente, y tiene que ver un poco esto con el tema del evangelio, que hay que ser valientes y tener un testimonio muy fuerte para poder perseverar a pesar de toda esta adversidad. Entonces, el título que dice ahora, mis esfuerzos por compartir el evangelio pueden requerir persistencia, ¿ya? Y paciencia de mi parte. Vamos a buscar en Alma 8, 14 al 16. Y le vamos a pedir en esta oportunidad a la hermana Videla, ya, si nos podría ella leer el capítulo que sale ahí, el libro mormón, en pantalla. Y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma, por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba a Alma esta aflicción, he aquí se le apareció un ángel del Señor diciendo: bendito eres, Alma, por tanto levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios, desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer mensaje. He aquí, yo soy quien te lo comuniqué, y aquí soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Sí, diles que a menos que se arrepientan, el Señor Dios los destruirá. Muchas gracias. Bueno, hay algo que es bien importante en este capítulo, habla un poco de la condición que Alma se encontraba con el deseo de su corazón de poder compartir el Evangelio. Sin embargo, como él dice, no era fácil, el pueblo era duro de corazón, sentía rechazo de parte de las personas, ¿cierto? Y todo esto, esta dureza, empezó a afligir en extremo el sentimiento de Alma. Creo que a veces, en algunas oportunidades de nuestra vida, quizá hemos podido sentir lo mismo, ya sea en una misión o aún a veces también estando enseñando el Evangelio. Ya, cuando queremos lograr un bien mayor y los resultados no son, cuando hay un deseo sincero. Pero sin embargo, algo que es bien importante, a pesar de toda la aflicción, el Señor le tuvo la oportunidad de decirle a Alma, bendito eres. Y le dice, levanta la cabeza y regocíjate. Entonces yo me hago hoy día esta pregunta. Cuando sentimos aflicción en nuestra vida, sabiendo que estamos haciendo algo que es lo correcto, en bien del Señor, en bien del pos del Evangelio, ¿ya? Y estamos sintiendo aflicción justamente porque queremos lograr algo. Queremos que todo el grupo de personas a las que yo quizás estoy a cargo puedan entender el Evangelio, tener la visión que yo quisiera. Y queremos ir en un bien mayor. Pero aún así los resultados no son lo que nosotros esperamos. Es normal que podamos sentir como seres humanos quizás este dolor o esta aflicción. Sin embargo, es súper importante que podamos sentir la aprobación del Señor. Entonces aquí hay dos cosas que son distintas. Una es que por las situaciones por las que estamos viviendo, en oportunidades de nuestra vida, es normal que podamos tener pesar, aflicción, dolor. Pero otra cosa que es muy importante, a pesar de todos estos sentimientos que son normales y humanos del ser humano, ¿ya? Es muy importante que podamos sentir de alguna manera la aprobación del Señor en lo que estamos haciendo. Y cuando uno siente la aprobación del Señor, vamos a tener la capacidad, o el regocijo, como dice acá, de poder sentir que estamos bien encaminados y cuando el Señor me manda algo quizás es más desafiante, voy a poder cumplirlo. Pero uno no lo puede cumplir por naturaleza personal, sino que uno va y enfrenta todos estos grandes desafíos que se nos dan
porque el Señor de alguna manera nos está confirmando que el camino es correcto y que debemos perseverar, ¿ya? Entonces, a mí me gusta mucho esto porque no siempre ocurren situaciones así en la misión. Yo creo que muchas veces no me ha tocado a mí vivirlo quizás como miembro liderando quizás una organización, ya auxiliar de la iglesia. No me ha tocado vivir esto, pero yo creo que muchas veces a nuestros propios líderes quizás han tenido momentos de desafío espiritual, ya cuando queremos lograr algo y vemos que los resultados son poquitos. Entonces, lo importante es poder sentir la aprobación del Señor en esto y sentirnos aún que somos benditos, ya que pese a lo difícil que pueda ser, aún el Señor nos bendice y nos dice que perseveremos. Al final dice, quizás alguien rechace su testimonio del Evangelio, pero eso no significa que usted debe perder la esperanza. Después de todo, el Señor no va a darse por vencido con esa persona, y Él le guiará para que sepa cómo actuar. Bueno, acá claramente, en el caso de Alma y Amulek, el Señor los invita a ir a la tierra de Amonía. Y en Amonía ocurrió algo muy especial, ¿ya? En Amonía, Dios, el título tiene aquí, que Dios juzga a sus hijos de acuerdo con la luz y el conocimiento que posee. ¿Alguien sabía dónde fueron a predicar Alma y Amulek? Ya lo dije, lamentablemente di la pista, era Amonía. Pero Amonía, ¿cuál era la característica? A ver si alguien puede decirme cuál era la característica en especial de este pueblo de Amonía. A ver, vamos a ver si alguien... Barbarita Corro, ¿está por ahí? Debe saber. O alguien que quiera compartir, que sepa... Aquí, pero estoy recién enchufándome. Ya. Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál era la característica del pueblo de Amonía, donde Alma y Amulek tuvieron que predicar? Estaban, bueno, con los jóvenes seminarios hicimos un análisis bien exhaustivo esta semana. El pueblo de Amonía estaba en un estado de iniquidad bien grande, porque su corazón estaba muy duro. Ellos tenían conocimiento del Evangelio, y aún así habían deliberadamente decidido que no querían vivirlo. Entonces estaban en una situación espiritual bien complicada, y fueron muy violentos en su rechazo con Alma y Amulek, a diferencia de los otros pueblos que habían recibido a Alma antes. Muchas gracias. Entonces aquí podemos ver, te pasaste, Bárbara, porque fueron las palabras justas que yo esperaba. Ellos tenían, Amonía tenía conocimiento, ya no era que no conocían el Evangelio. Era un pueblo caído, con conocimiento, pero habían caído, porque decidieron endurecer sus corazones, ¿ya? Entonces, ante eso, claro que la misión de Alma y Amulek no fue fácil, porque para ellos la palabra era muy dura, ya por el conocimiento que ellos tenían. Entonces aquí explica que el principal mensaje de Alma al pueblo de Amonía era que debido a que ellos habían endurecido sus corazones, a pesar de haber sido bendecidos generosamente, su estado era peor que el de los lamanitas, quienes pecaban mayormente en la ignorancia. Entonces aquí hay una condición que es muy fuerte. Ya, de verdad hacer esta clase para mí fue desafiante, porque no es bueno hablar de las condiciones espirituales. A mí me duele, pero es realmente muy desafiante que cuando uno tiene el conocimiento del Evangelio y no lo vive, es mucho más desafiante, porque el Señor con su juicio va a ser mayor por el conocimiento. Y vamos a buscar en Alma 9, y aquí yo les pido que por favor abramos la escritura, porque no alcanzó a compartir, y quien lo tiene ya me pueda decir, lo tengo. Alma 9, ¿quién lo tiene? Yo lo tengo. Ya, ¿puedes leer 19 al 22, por favor? 19 al 22. Ya. Sí, y léelo, pero que no sea tan rápido, como medio calmado, para que vamos meditando. Ya. Dice, porque no os permitirá que viváis en vuestras iniquidades para destruir a su pueblo. Os digo que no.
más bien permitiría que los lamanitas destruyesen a todo su pueblo, que es llamado el pueblo de Nefi, si acaso llegare a caer en pecados y transgresiones, después de haber tenido tanta luz y tanto conocimiento dados por el Señor su Dios. Sí, después de haber sido un pueblo tan altamente favorecido del Señor. Sí, después de haber sido favorecido más que cualquier otra nación, tribu, lengua o pueblo. Después de habérseles manifestado de acuerdo con sus deseos y su fe y oraciones, todas las cosas concernientes a lo que ha sido, a lo que es y a lo que está por venir. Después de haberos visitado el Espíritu de Dios, habiendo conversado con ángeles y habiéndoles hablado la voz del Señor, y teniendo el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y también muchos dones, el don de hablar en lenguas, y el don de predicar, y el don del Espíritu Santo, y el don de traducir. Sí, y después que Dios los rescató de la tierra de Jerusalén por la mano del Señor, después de haber sido librados del hambre, de la enfermedad, y de todo género de dolencias, de toda clase, después de haber sido fortalecidos en la guerra para que no fuesen destruidos, después de haber sido librados del cautiverio una vez tras otra, y guardados y preservados hasta hoy, y han sido prosperados hasta ser ricos en todas las cosas. Muchas gracias. Se pasó. Entonces nos damos cuenta que de alguna manera ya este pueblo había sido altamente bendecido. Ya había conocido misterios de Dios, había recibido revelaciones, había recibido dones, ¿ya? Y a pesar de todo eso, es difícil entender que ellos cayeron y endurecieron su corazón. Es fuerte porque uno dice, pero ¿cómo después de ser tan favorecido por el Señor haber caído? Ya, lamentablemente muchas veces la gente cae por presión, dependiendo de las circunstancias, a veces por un montón de situaciones ya, pero esa es la historia que este pueblo había vivido. Y vamos a ver acá cuáles fueron algunas de las bendiciones que es tan importante por recibir el Evangelio. Y aquí se menciona una lista como, por ejemplo, ellos fueron favorecidos del Señor. La luz y el conocimiento de Dios que tenían. Recibieron manifestaciones de acuerdo a sus deseos. El espíritu de profecía y revelación. Fueron liberados del hambre y de enfermedades, fortalecidos en la guerra, liberados del cautiverio y recibieron, prosperidad, que dice prosperidad. ¿Ya? Entonces, todo esto fue gracias a que ellos recibieron el Evangelio. Y hoy día nosotros tenemos que, de alguna manera, ser súper cautos, que si somos un pueblo escogido por el Señor, ¿ya? Y somos altamente bendecidos por tener todas estas características, tener luz, revelación, etc., tenemos que siempre ser muy cautos con nuestro corazón. Ya, esa es como un poco la invitación. Cautos en el aspecto de que no podamos caer en el orgullo de poder sentirnos que estamos mejor por sobre otras personas, a pesar de que podamos recibir las bendiciones, pero nunca podemos tener como esa característica un poco de sentirnos como mayores que otros. Ahí está, es un gran pie de tropiezo que puede ocurrir justamente, que lo hablamos la semana creo pasada o antepasada, acerca del orgullo, ¿ya? Ayer tuve la oportunidad de compartir, estuve en una charla, de estas charlas que se dan hoy día en forma masiva, y me llamó mucho la atención, y nunca había pensado que como pueblo chileno, la persona que lo dijo fue Jaime Coloma, un gran periodista que todos conocemos, y él en esta charla mencionó que nosotros como pueblo chileno no somos, dijo él, no somos solidarios, somos caritativos. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? Porque cuando ocurren estas grandes desgracias o cuando ocurren estas grandes pruebas del país, ¿ya? Generalmente somos fáciles de entregar, ¿ya? Caritativo en el aspecto que él quiso decir, de entregar lo que nosotros queremos.
pero no... Y cuando alguien está en desventaja con nosotros. ¿Ah? Cuando alguien está por debajo. Y también somos fáciles de entregar cuando nos sentimos que hay alguien que está muy en desventaja contra nosotros. Pero luego él dijo, pero generosidad implica que nosotros somos solidarios con el otro y queremos que el otro esté igual que nosotros. Y ahí hablaron, como era una comunicación, era el tema comunicacional y todo, hablaban de que chaqueteros y un montón de características. Pero me dio vuelta lo que él dijo, y que en realidad como pueblo a veces nos cuesta ver, la sentir como pueblo, no hablo como persona, como pueblo, nos cuesta sentir que la felicidad del otro cuando el otro es exitoso, o cuando el otro está creciendo y le damos como esa mano, ¿ya? Entonces, es interesante que estos sentimientos que hemos hablado tienen que ver con el corazón. Tienen que ver con el corazón. ¿Cómo sentimos cuando queremos de verdad, en forma generosa, que el otro esté bien en nuestros anhelos? ¿Ya? Entonces, es interesante que de alguna manera una de las cosas más importantes como pueblo de Dios que tenemos que hacer hoy día, más que nunca, es cuidar nuestro corazón. Dios juzga a sus hijos de acuerdo con la luz y el conocimiento que poseen. Y eso fue, ¿cuál es la condición si se aleja de la luz? Ya, vamos a leer finalmente el Alma 9:23. Y vamos a pedirle a la Gloria María, que está ahí, que la veo en cámara, si nos puede leer el versículo 23, que está en pantalla. Gloria María, estás muteada. Tienes que, a ver, alguien que la desmutee. Ya, gracias. Ya. Alma 9:23. Sí, está en pantalla. Ya. No, pero te lo leo aquí en mi escritura. Aquí os digo que si este pueblo que ha recibido tantas bendiciones de la mano del Señor, transgrediere contra la luz y conocimiento que tiene, os digo que si tal fuera el caso, que si cayera en transgresión, será mucho más tolerable para los lamanitas que para ellos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Entonces nos habla que la condición es fuerte, ¿cierto? Que tenemos que cuidarnos bastante, ¿ya? Para que no podamos caer en esta situación. Bien. Y vamos a leer ahora en Doctrina y Convenios, a alguien que le gustaría leer. Deme un segundito. A ver, William Astorga, ¿puedes leer Doctrina y Convenios, por favor? Dice, porque de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere, y al que peque con mayor luz, mayor condenación recibirá. Bien. Entonces, acá habla de que a mayor luz, ¿cierto? O sea, se nos dan muchas bendiciones, pero esas bendiciones hay que compartirlas, ser súper generosos, ¿ya? Porque el Señor espera justamente este estado del corazón, que seamos generosos, que podamos ver que nuestros hermanos puedan prosperar tanto como las otras personas. Ya, esto es un poquito... Vamos a continuar. ¿Qué nos enseña entonces este contraste en cuanto al modo en que Dios juzga a sus hijos? ¿Ya? Perdón, que estoy con la pantalla. ¿Qué nos enseña este contraste en cuanto al modo en que Dios juzga a sus hijos? ¿Ya? ¿Alguien le gustaría compartir algo de esto? Algo que pueda estar relacionado con estos tiempos. La hermana Gloria estaba levantando la mano. Ya. Sí. No, que mientras más conocimiento tengamos, más se esperará de nosotros. Y por supuesto que ese será como una vara de juzgarnos, porque si tenemos mayor conocimiento, es obvio que el Señor espera más de nosotros. Pero eso no significa que también nosotros, por mucho conocimiento que tengamos, también pues, si nos desviamos de rumbo, vamos a desviarnos. Pero en realidad, si nosotros tenemos, por ejemplo, como miembros de la iglesia, tenemos tanto conocimiento, estamos tratando de progresar, es muy raro que nosotros podamos caer, aunque no es imposible. Pero ahí está el peligro, que si realmente no estamos cumpliendo, siguiendo los mandamientos, leyendo las escrituras, podemos desviarnos y, bueno, quizás seguramente los procesos serán más fuertes por el hecho de haber tenido un conocimiento mucho más amplio que personas que no lo tienen. Gracias, Gloria María. Muchas gracias. Bien. El plan de Dios es un plan de redención. Ya, este es el siguiente tema. Y Alma y Amulet enseñaron el plan de redención.
¿Qué otros nombres nosotros conocemos por este plan? A ver si alguien se recuerda. ¿Qué otro nombre recibe este plan de redención? Plan de felicidad. Bueno, acá mi esposo me sopla. ¿Ah? Plan de amor, plan de salvación. Bien, plan de salvación, de felicidad, ¿cierto? Esos son como los 3 nombres más conocidos que nosotros conocemos como el plan. Ahora, este plan, cuando alguien habla, ¿y cuál es el plan? ¿En qué consiste este plan? Tiene todos estos pasos, ¿ya? Y es el plan al cual nuestros misioneros enseñan el Evangelio, es el mensaje principal del cual nuestros misioneros están hoy día enseñando este Evangelio. Y gracias a este plan, al conocerlo, nosotros podemos sentir los pasos y conocer y dar gracias a Dios de que es un plan de amor, finalmente. Se nos habla de la caída, el estado, ¿cierto?, que tuvo Adán, luego la redención, que fue gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él tuvo que pagar y vencer esta caída. Nosotros, el plan del arrepentimiento, cómo nosotros aceptamos la redención, ya, a Jesucristo como un redentor. Entonces tenemos que hacer cambios constantes. Estos cambios no es solamente cuando nos bautizamos, es un constante cambio, un constante arrepentimiento. Una vez que ya nos hemos arrepentido, tarde o temprano aquí todos vamos a morir. Se nos habla de la resurrección y finalmente del gran juicio. Todos estos pasos es lo que trata el plan de redención. Y es bonito cuando uno sabe que si uno en esta vida se esfuerza y hace lo imposible por llegar a mejorar y dar lo mejor de nosotros mismos, podríamos tener un juicio, ¿cierto?, para poder llegar y ser dignos de vivir con nuestro Padre Celestial. ¿Ya? De eso se trata este plan. ¿Ya? Ahora, algo importante, yo me imagino que enseñar el plan de salvación, ¿ya?, a un pueblo que quizás está en un estado caído, no iba a ser muy fácil, ¿ya? Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál fue el impacto que tuvieron el enseñar Alma y Amulet acerca de este plan de redención? Si alguien quisiera compartir o saber, ¿cuál fue el impacto que tuvo Alma y Amulet al enseñar este gran plan de redención? ¿No? Bueno, generalmente ya les... Hermana Gloria, disculpe. Hermana Gloria. La Glorita. Yo creo que fue impactante para Alma y Amulet porque ellos habían tenido el Evangelio, sino que ellos habían recibido la verdad, pero se habían desviado de tal forma que el orgullo se había apoderado de sus corazones e incluso criticaban el plan de salvación y todo lo que venía de Dios. Entonces, ellos están totalmente asombrados porque el grado de apostasía que se encontraban era bastante grande. Bien, ahora algo importante, vamos a buscar en Alma 11:46 y le vamos a pedir a la Silvana, Mauna que está ahí, si nos puede leer lo que está en pantalla. Dice, ahora bien, cuando Amulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo otra vez, y Sesrom empezó también a temblar. Y así terminaron las palabras de Amulek, o sea, esto es todo lo que he escrito. Entonces igual, a pesar de que hay, esto es interesante, hermano, a pesar de que un pueblo, como pueblo, esté en un estado de condición, siempre va a haber alguien que tenga quizás por la misma aflicción a la cual estaban viviendo, que va a poder entender y va a querer comprender las palabras de un profeta. Entonces, este es un mensaje que no es menor, que por mucho que sea la dureza del corazón de un pueblo, siempre va a haber alguien que quiera ser rescatado. ¿Qué diferencia hay entre que Jesucristo nos salve en nuestros pecados y nos salve de nuestros pecados? Vamos a leer esto en Alma 5:10. Y vamos a pedirle, a ver, a Anita. ¿Está por ahí, Anita? O alguien que quiera leer en realidad. Ya, Anita. Alma 5:10.
¿no? Bueno, lo voy a leer esta vez yo. Y acordaos también de las palabras que Amulek habló a Sesrom en la ciudad de Amonía. Pues le dijo que el Señor de cierto vendría para redimir a su pueblo, pero no que vendría para redimirlos en sus pecados, sino para redimirlos de sus pecados. Esta escritura es bien potente, hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que a veces la condición, si bien es cierto que todos pecamos y que es muy loable que estemos constantemente cayendo de alguna u otra manera, pero hay una condición que no es menor. El Señor no viene a redimir a su pueblo en estado de pecado, sino nos viene a redimir, ya dice, de sus pecados, cuando la persona quiere sacar su pecado. O sea, el Señor nos va a dar todas las herramientas para nosotros para que podamos ser salvos. Nos puede ayudar, como alguien dijo hace muy poco, ya sea a levantar. Primero tenemos que darnos cuenta, quizá en este caso, de la situación en que uno se encuentra. Entonces, la expiación no es que sea como gratis y yo hoy día me arrepiento así como creo y llega esta magia no, es todo un proceso. Recordemos que el proceso del arrepentimiento es un proceso y cuando el Señor ve que estamos tratando de redimirnos, sacar el pecado y pidiendo su ayuda, ahí el Señor nos va a redimir, pero no en el pecado, que es bien distinto. No nos va a salvar estando en pecado, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora la segunda parte de la lección, que es del 15 al 21, que sería hasta el día de hoy. ¿Qué significa entrar en el reposo del Señor? Y aquí vemos a Alma y Amulek que siguen, ellos predicando en Amonía, y vamos a ver algunas características en especial de Amulek y Sesrom, ¿ya? Estas características, por ejemplo, en el caso de Amulek, era un hombre de no poca reputación, era un hombre bien conocido, tenía muchos parientes y amigos, y además tenía muchas riquezas. En el caso de Sesrom, era uno de los más diestros abogados, ¿ya? O sea, era un hombre también, se podría decir, con alta reputación, y siempre estaba tramitando muchos asuntos. ¿Ya? Estas son características que ambos, tanto Amulek como Sesrom, pudieron tener, eran características, fortalezas que ellos tenían, ¿ya? Sin embargo, a pesar de todas estas características, que eran positivas, se podría decir positivas, ellos por recibir el Evangelio de Jesucristo, fueron cosas que ellos tuvieron que perder, ¿ya? Fueron cosas que en su minuto ellos tuvieron que pagar ese precio. El que Alma y Amulek, Amulek y Sesrom y otros aceptaban esta invitación, los llevaría a hacer sacrificios y sobrellevar una gran adversidad, ¿ya? Hoy día hay una pregunta: ¿qué cosas he tenido que dejar por el Evangelio? Y es una pregunta que ayer, y hoy día en la mañana, por haber hecho la clase, fue fuerte, una pregunta bastante fuerte, ¿ya? Pocas veces quizás nunca lo he comentado mucho, pero en mi edad de juventud, yo tuve un privilegio muy grande. Yo recibí el Evangelio a los 17, y justo yo estaba en cuarto medio, y estaba con mi mente muy enfocada para poder entrar a la universidad. Y justo en ese caso mi familia, muchos saben que se componía en ese tiempo de mi pobre madre, de mi madre sola, y ella siempre me decía que yo no tenía opción de entrar a la universidad, porque no estaban los medios económicos y un montón de razones. Y recuerdo que cuando fui a dar la prueba PSU fue en ayuna, fue la locura más loca, dar la PSU en ayuna, y pude, y gracias a eso recibí muchos beneficios, y entré a la universidad, que era mi gran meta. Sin embargo, una de las cosas que yo recuerdo que he perdido por el Evangelio en ese tiempo, pero después lo gané, porque esto es importante, qué cosas hemos perdido quizás, o hemos tenido que hacer grandes esfuerzos, pero después el Señor te recompensa con el tiempo, no al tiro. Fue que al estar en mi segundo año de universidad, me vino el sentimiento de que tenía que ir a la misión, y cada vez el sentimiento era muy fuerte. Y bueno, y así fue, serví mi misión, pero por haber servido la misión y por la condición en que yo me había encontrado previa a eso, había perdido todas mis becas,
ya no pude retomar inmediatamente la universidad, porque había entrado por beca, y fue un periodo bastante difícil. Fueron como 3 años bien duros que viví, pero a pesar de eso, mi testimonio, y yo nunca perdí la visión de que lo que había hecho había sido en pos de algo mayor. Bueno, finalmente logré retomar mis estudios en otra universidad y saqué mi carrera y etcétera. Pero sí yo recuerdo que fueron precios que tuve que pagar. Mi familia también no eran miembros, la mayoría no eran miembros de la familia, de mi iglesia, y para mí fue mucha oposición tomar la determinación de haberme ido a la misión. Ya no fue fácil, pero hoy día yo creo que lo que hoy día tengo, el valor agregado de mi familia, es gracias a que yo serví una misión. Entonces, creo que hay muchas veces el Señor nos va a pedir mucho sacrificio, abandonar muchas cosas por el Evangelio, ¿ya? Pero tarde o temprano no podemos ver cuáles van a ser las recompensas a largo plazo por haber sido valiente en estas decisiones. Luego habla de esto, y sería bueno que ustedes meditaran esto. ¿Qué cosas han tenido que dejar, pero también a largo plazo, y pensar qué cosas, por dar este sacrificio, qué bendiciones han podido recibir? Ya, medítenlo, analícenlo, porque es bien interesante. Después nos habla otra parte, que las ordenanzas del sacerdocio me ayudan a recibir la redención mediante Jesucristo. ¿Ya? Y aquí vamos a tener una actividad que vamos a leer Alma 13, del 1 al 9. Y en cada versículo les voy a pedir que todos lo lean, lo mediten, y en cada versículo descubran qué importancia hay, cuáles son las cosas importantes de cada versículo, desde el 1 al 9. ¿Ya? Y empecemos a leerlo. Si a alguien que le gustaría leerlo, pero este es un trabajo de todos, ¿ya? Que todos deberíamos tenerlo. Alma 13, y empieza a meditar, y vamos descubriendo del 1 al 9. Y ¿Vamos a hacer en grupo? ¿Vamos a hacer en grupo? Mire, los vamos a ir leyendo pausadamente, pero me gustaría que usted fuera marcando, si puede marcar, porque es bien interesante. Es con respecto a la importancia del sacerdocio que hoy día tenemos, ¿ya? Y en cada versículo se encuentran algunas características. Y lo voy a leer yo, pero usted vaya meditándolo y subrayando algunas partes. Y después vamos a ver qué subrayaron, ¿ya? Dice: además, hermanos míos, quisiera dirigir nuestros pensamientos hacia la época en que el Señor Dios dio estos mandamientos a sus hijos. Y quisiera que os acordaseis de que el Señor Dios ordenó sacerdotes según su santo orden, que era según el orden de su Hijo, para enseñar estas cosas al pueblo. Y estos sacerdotes fueron ordenados según el orden de su Hijo, de una manera que haría saber al pueblo el modo de esperar anhelosamente a su Hijo para recibir la redención. Y esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados, habiendo sido llamados y preparados desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios, por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que habiendo escogido el bien y ejerciendo una fe sumamente grande, llamados con un santo llamamiento, sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella se dispuso para tales seres. Y así por motivo de su fe han sido llamados a este santo llamamiento, mientras que otros rechazaban el Espíritu de Dios a causa de la dureza de sus corazones y la ceguedad de sus mentes, cuando de no haber sido por esto, hubieran podido tener tan grande privilegio como sus hermanos. O en otras palabras, al principio se hallaban en la misma posición que sus hermanos. Así se preparó este santo llamamiento, desde la fundación del mundo, para aquellos que no endurecieran sus corazones, haciéndoles en la expiación y por medio de la expiación del Hijo unigénito que fue preparado.
y así son llamados mediante este santo llamamiento y ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres para que también entren en su reposo. Y este sumo sacerdocio era según el orden de su Hijo, el cual orden existía desde la fundación del mundo. O en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparados de eternidad en eternidad según su presencia de todas las cosas. Ahora bien, de esta manera los ordenaban, eran llamados con un santo llamamiento y ordenados con una santa ordenanza, y tomaban sobre sí el sumo sacerdocio, el santo orden, y este llamamiento, ordenanza y sumo sacerdocio no tienen fin, principio ni fin. Por tanto, llegan a ser sumos sacerdotes para siempre, según el orden del Hijo, el unigénito del Padre, el cual no tiene principio de días ni fin de años, y es lleno de gracia, equidad y verdad, así es. Amén. Entonces, es precioso, pero aquí hay verdades que son fundamentales, hermanos, y en especial, lamentablemente puedo decir en este caso para los hermanos, porque puedo decirles que vamos a descubrir cosas maravillosas a través de estos versículos. Yo lo escribí, chicos, en una tabla, ¿ya? En realidad, acá en esta tabla, hice como el resumen, ¿ya? De todas las características de estos versículos. Como por ejemplo, en el versículo 1 dice, el sacerdocio se ha denominado también el orden del Hijo de Dios. Ese es el otro nombre que nosotros le conocemos como el santo sacerdocio. El punto 2, Dios ordena a sacerdotes para ayudar al pueblo a esperar a su Hijo para obtener la redención. En el versículo 3 dice, los poderes del sacerdocio fueron preparados para su responsabilidad desde la fundación del mundo. O sea, imagínense que para poder hoy día tener el sacerdocio fueron preparados desde antes de esta venida. 4, por motivo de su fe han sido llamados a este santo llamamiento. En el 5º versículo, para aquellos que no endurezcan sus corazones. En el 6º, ordenados al sumo sacerdocio del santo orden de Dios para enseñar sus mandamientos a los hijos de los hombres. Entonces aquí, todo este sacerdocio, ¿para qué? Para enseñar los mandamientos a los hijos de los hombres, para predicar. En el 7, este sumo sacerdocio era según el orden de su Hijo, es sin principio de días ni fin de años. En el 8, tomaban sobre sí el sumo sacerdocio del santo orden, y este llamamiento, ordenanza y sumo sacerdocio no tienen principio ni fin. Y el nuevo es lleno de gracia, equidad y verdad. Y aquí vemos un resumen de todas las características que hoy día tenemos en nuestros hogares, gracias a tener el santo sacerdocio en nuestro hogar. Entonces, díganme si no somos tremendamente bendecidos, hermanos. ¿Hay alguien que le gustaría compartir su opinión, su pensamiento con respecto a esto? ¿Algún varón en especial? Yo, hermana, yo voy a hablar. Diga. Bueno, en la semana analizábamos estos versículos con mi familia y hablábamos con mi esposa de que en el fondo no es tan solo el poseedor del sacerdocio quien recibe estas bendiciones y estas como obligaciones, sino que también la familia es extensiva de las bendiciones principalmente y también de las obligaciones para apoyar al sacerdocio. Entonces no es como tan solo el poseedor quien disfruta o se ve beneficiado de este poder, sino que toda la familia. Y por eso por eso existe como el orden que estableció el Señor de la familia y de estar sellados por toda la eternidad, porque la mujer también es partícipe fundamental de todo este poder. Muchas gracias, es verdad, es verdad. Y es como, y al final, si uno se da cuenta que, bueno, aquellos que hoy día tienen el sacerdocio en sus casas, ¿cierto? Es un poder tan especial, pero fueron preordenados desde antes, o sea, tuvieron una fe excepcional para poder hoy día, y tuvieron una característica, no endurecieron los corazones. Entonces eso es algo positivo, podríamos decir que hay una buena condición, ya que hoy día está,
Y obviamente que el sacerdocio es para compartirlo con las demás personas, para poder enseñar y predicar el Evangelio. Entonces, gracias a esto, Alma y Amulet, vuelvo a retomar un poco, ellos pudieron hacer milagros, porque usaron este poder que ellos tenían. ¿Ya? Muy bien. Y por el tiempo de la clase, que ya estamos casi, a veces, bueno, acá son preguntas, vamos a hacerlo más como, ¿qué aprende de las palabras y acciones de Alma y Amulet en cuanto a por qué el Señor permite en ocasiones que los justos sufran? Son preguntas que nos podemos hacer, ya que no, hoy día, bueno, no, por tiempo no lo vamos a alcanzar a leer, ¿ya? Pero sí es interesante de que el sufrimiento es parte importante y del crecimiento espiritual, ¿ya? Si pueden seguir leyendo, se los agradezco. Y por último, me gustaría que nos enfocáramos en lo positivo, ¿ya? Si bien es cierto que Alma y Seth Rom tuvieron que dejar muchas cosas, pero finalmente ellos ganaron cosas. Ganaron conocer la senda y los misterios de Dios, es decir, ellos recibieron revelación. Conocieron también del poder de Dios, porque tuvieron que aplicarlo y vivirlo. Y finalmente ganaron testimonio del plan de salvación, de tanto predicarlo, ¿ya? O en la medida, como se dice, lo que más aprende un misionero es justamente aumenta su testimonio, de tanto enseñarlo que su testimonio aumenta. Y finalmente ganaron la salvación. Por lo tanto, hermanos, ¿qué estamos hoy día nosotros dispuestos a sacrificar para poder llegar a ser más fieles discípulos? ¿Ya? Es como la gran pregunta. Y esta clase, de verdad que a mí me dejó mucha reflexión, porque siento que siempre nuestro Padre Celestial nos está pidiendo correr un poquito más. Ya no es la segunda milla, yo creo que vamos como en la quinta o la sexta, pero en la medida que nosotros vamos corriendo estas millas, nuestro testimonio por el Evangelio, nuestro amor al Evangelio va creciendo. Y como dijo el Señor, que nunca dijo que iba a ser fácil, pero sí que iba a valer la pena. ¿Ya? Nunca dijo que la senda iba a ser tan fácil, pero sí valía la pena porque necesitábamos desarrollar una fe excepcional y generar buenas obras. Y comparto esta clase con mucho amor hacia ustedes, esperando que la hayan meditado, reflexionado y que tengan esta disposición a sacrificar aún cosas que quizás todavía podamos hacer para poder ser más fiel en el discipulado de Cristo. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Y bueno, parece que soy yo la que tengo. Hermano Martínez.